Pues aunque no lo parezca, sí hay científicos españoles interesados profundamente en el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Quizá haya que buscarlos con lupa o debajo de las alfombras, pero a verlos, haylos. Uno de ellos, y no menor, es el neurocientífico Àlex Gómez Marín. Su mente inquieta, profundamente culta y curiosa, hace que la charla con él sea chispeante, apasionante y sobre todo interesantísima. Un neurocientífico español cara a cara con las ECMs. ¿Pero quién es Àlex Gómez Marín? Àlex se doctoró en física teórica por la Universidad de Barcelona, pero desde el primer momento la biología le ha llamado poderosamente la atención. Hizo un máster en biofísica y realizó 2 estancias postdoctorales, la primera en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona y la segunda en la espectacular Fundación Champalimaud en Lisboa, a orillas del estuario del Tajo, un centro puntero de investigación en neurociencia, cáncer y visión humana. Un centro, por cierto, con un sobrenombre llamativo, Centro Champalimaud para lo desconocido. Àlex ha sido invitado a alguna charla TED, es investigador del CSIC y hoy día dirige el Laboratorio de Comportamiento de Organismos perteneciente al Instituto de Neurociencias de Alicante. Es autor de multitud de publicaciones de todo pelaje, desde estudios más físicos sobre el movimiento browniano, artículos sobre el movimiento de bacterias y larvas de Drosophila, hasta reflexiones más filosóficas sobre los límites de la neurociencia. Hoy día también dirige el Pari Center, una fundación dedicada al pensamiento y a la integración de ciencia, arte y filosofía en la preciosa villa de Pari, en la Toscana italiana. En el año 2021, Àlex sufrió un problema médico que le llevó a vivir alguna experiencia especial que ha avivado su interés por los estados alterados de consciencia. ¿Qué ocurrió exactamente en 2021? Yo tuve un sangrado en el estómago por ahí por marzo del 21. Bueno, mi mujer, que menos mal que estuvo más atenta que yo, me dijo: tienes que ir al hospital, no, esto no. Yo estaba un poco mareado, estaba flojito ese día y enseguida pues ya los dos nos dimos cuenta que había algo ahí que era un poco urgente. Vino una ambulancia y me llevó al hospital. Yo no suelo frecuentar los hospitales y menos las urgencias, ¿no? Pero bueno, todo aquello siempre lo hace parecer más grave aún. Pero bueno, enseguida me cogieron. Yo creo que también vieron que sí, que tenía que ir. ¿Estabas en Alicante? En Alicante, sí. Vivíamos entonces más hacia el interior. La ambulancia tardó un poco en llegar. Y bueno, una sensación muy extraña de repente. Te subes en una ambulancia y les das un besito a las niñas. Y sí. Y bueno, al día siguiente vino o sea, no fue muy espectacular en cuanto... No es que me estuviera muriendo, ¿no? Al día siguiente vino la doctora de digestivo. Bueno, vamos a ver si es una úlcera, lo que es, lo que no es. Una gastroscopia por la mañana, no hemos visto nada. Bueno, pues mañana repetimos. Y yo ya, claro, cada vez iba perdiendo más sangre. Entonces ahí ya tuve un desmayo. Eso sí que me asusté. Porque creo que fue el primer día que fui al baño y me dijeron: no cierres la puerta. Claro. Y yo hice caso, menos mal. Y me desmayé en el baño, ¿no? Y ahí, eso no tiene que ver quizá necesariamente con una experiencia cercana a la muerte, pero que ahí ya empezaron a suceder cosas a toro pasado interesantes respecto a lo que es la consciencia humana. Porque yo recuerdo que me desmayé, pero me fui a otro lugar. Me fui a otro lugar porque me despertaron a base de zarandeo y quizá alguna bofetada, y yo recuerdo muy bien aquella sensación de volver al baño, ¿no? Como que si te despiertan de un sueño, ¿no? Que puedes decir, pues sí, pues igual estás medio inconsciente, ¿no? Y bueno, allí ya me di cuenta que aquello no iba a ser probablemente, bueno, pues que tiene una úlcera porque está estresado.
entraremos con gastroscopia, lo solucionamos y para casa, ¿no? Lo que yo no sabía es que iban a pasar muchos días, es decir, ya no me dejaron levantarme de la cama, y ya cada vez pues el sangrado iba siendo intermitente pero bastante abundante. Bueno, el caso, pasó el lunes, el martes, el miércoles, las pruebas estas extrañas, y yo iba viendo que llega ya los 4 o 5 días de Semana Santa. Me pusieron una sonda nasogástrica, hicieron bien para aquello de, bueno, si es del estómago, por vasos comunicantes, si sangras del estómago lo veremos, como el método de antaño, ¿no? Veremos. Eso me torturó durante muchos días, porque es incomodísimo, pero luego me salvó. ¿Me salvó por qué? Porque pasaron todos estos días y al lunes siguiente, o sea, más de una semana después, es cuando ya vieron que finalmente era del estómago. Aquí te ahorro todas las pruebas. Y entonces me operaron de urgencia, me abrieron y me cosieron el estómago. Como yo le digo a mis hijas, bueno, pues tenía una heridita y me la tuvieron que coser. La experiencia cercana a la muerte no la tuve en la sala de operación. Eso también hace mi caso un poco, pues, distinto y menos espectacular, porque no es que, o sea, yo no sé si estaba experiencia cercana a la muerte, no sé lo cercano que estaba, o si estaba muerto, o estaba de parranda, o cómo estaba, ¿no? Porque esto me pasó, mi ECM, si le queremos llamar así, experiencia cercana a la muerte, me pasó, yo creo que el jueves. Es decir, yo entré un domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, y a mí me operaron al lunes siguiente. Pero claro, en esa semana que estuve en el hospital, yo iba perdiendo sangre y me empezaban a traer bolsitas de sangre. Me pusieron 4 litros o 4 litros y medio. No de golpe. O sea que ahí puedes ver que sí que iba perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y entonces yo tuve... estoy haciendo mucho preámbulo para una ECM que es muy corta, ¿no? Pero antes de la ECM, yo tuve un sueño increíble, también te lo puedo contar ahora, pero ese sueño y la ECM que tuve, la tuve solo, cuando no había nadie en la habitación. Además me movieron a una habitación donde estaba yo solo, no tenía compañero. Bueno, tuve un sueño que fue increíble, que es cuando yo creo que ya, pues eso, cada vez estaba más débil, y además ese sueño y la ECM coincidieron con Viernes Santo. O sea, aquí también hay una cuestión de fechas curiosas. En ese sueño, yo estoy andando por la calle, a los junguianos igual les interesará analizarlo, o a los freudianos, pero bueno, yo estoy andando por la calle, cruzo la calle y hay un coche de bomberos. Venga, pasen. Entonces estoy en un poblado, un pueblecito, antiguo, casi medieval. El suelo es de madera, de adoquines de estos de madera, de esos que parece que resbalan. Un pueblo muy bonito. Entonces, por la marabunta me empuja a pues, una especie de procesión, en la que de repente, pues sí hay gente, pero me veo yo solo, y entonces empiezan a pasar lo que va a suceder, que la gente está esperando, es que vienen unos animales, podríamos llamar mitológicos, gigantes y híbridos. Es decir, imagínate una jirafa con cabeza de caballo, pero así. Y entonces estos animales gigantes empiezan a pasar por encima de nosotros y todos tienen en la cabeza fuego. Todos tenían en la cabeza fuego, un fuego muy lindo, un fuego que no quemaba. Y entonces empiezan a andar por encima de nosotros, bueno, espectacular, ¿no? sin pisarnos, y entonces, bueno, todos vamos siguiendo el camino y van apareciendo estos animales uno tras otro, y entonces llega un momento donde empiezan ellos a doblegar la cabeza y con su cabeza a tocar mi cabeza, con el fuego, ¿no? Como si fuera una especie, yo lo interpreto ahora, una especie de bendición, ¿no? Además, yo digo, yo tampoco estaba asustado, estaba maravillado, ¿no? Ese fuego que como yo soy de Barcelona, como los drags, ¿no? El correfoc, que decimos. Y empiezan, pues eso, a hacer eso uno tras otro, los animales, y luego ya van siguiendo. Y al final esos animales se convierten en alfombras maravillosas de colores y se fueron volando a las montañas. Entonces yo recuerdo esta imagen de estas alfombras que se iban a las montañas y desaparecían. Entonces yo me quedaba ahí en el pueblo este pequeño. Bueno, yo tuve ese sueño y después dije, guau, qué maravilla de sueño, porque todos soñamos, todos tenemos sueños. Yo no suelo acordarme ni soy soñador lúcido. Yo habilidades de este tipo no tengo. No he tenido ni experiencias fuera del cuerpo, ni soy soñador lúcido, ni medito. O sea, aunque estudio, me dedico a estudiar la mente humana y esos son deberes, debería también, y ya lo intento, trabajar, estudiar mi mente desde, ¿no? La mente desde mi propia mente, ¿no?
Pero bueno, me pareció un regalo de sueño y bien. Y creo que fue la misma tarde, entonces fue cuando tuve la experiencia cercana a la muerte, que se cuenta en 3 líneas. Yo de repente estoy en el túnel famoso, pero no es un túnel, es un pozo. O sea, no es un túnel en el que al fondo hay una luz, sino que yo estoy mirando para arriba y entonces a contraluz, pues sé que es un pozo. Incluso hasta diría, sé qué pozo es, pero eso puede ser a posteriori, que uno pues trata de interpretar y decir, bueno, porque nosotros tenemos, bueno, nuestra familia tiene una casita en Murcia y ahí hay un pozo antiguo que ya la gente sacaba agua y el cabrero sacaba agua. Y recientemente lo arreglamos para que aquello no se hundiera y no hubiera problemas y para tener un pozo, que hoy en día agua es agua. Bueno, yo creo que era ese pozo, pero en cualquier caso. Y a contraluz arriba había 3 figuras que estaban mirando hacia abajo, ¿no? Mirándome. Y un poco, nadie hablaba, ni yo tampoco, diciendo, o yo sentía que decían, bueno, si quieres, te ayudamos. Y la forma como tenían de ayudarme era ofreciéndome unas cañas. Y yo por eso digo que este pozo es el pozo del que te hablo, porque justo ahí como pasa agua, hay cañas y tal. Entonces me ofrecían unas cañas, y entonces yo supe en aquel momento que si agarraba alguna de esas cañas para salir del pozo, sabes, pues que te vas, ¿no? Pero ni miedo no tenía, pero tampoco era un estado de estos de gozo, de paz. No, simplemente mucha tranquilidad y saber eso, saber que eso es lo que iba a pasar. Esas 3 figuras no eran familiares difuntos, pero sí que son figuras que yo conozco bien y no digo, normalmente no digo quiénes son, no importa, pero son, digámoslo así, son figuras que para mí representan cosas, podríamos decir, espirituales, pues muy potentes, ¿vale? Pero no son conocidos tuyos de esta vida. O no son ni familiares ni amigos, podríamos llamarles guías. Y a los 3 son familiares, ¿no? O sea que no me sorprendió, incluso a contraluz, yo podía saber quién era cada uno, ¿no? No, podríamos llamarles guías. Cada uno sabe a la virgencita a la que le reza, o al... ¿me explico? O quién tiene en el altarcito, si tiene altarcito, y quien no tiene altarcito, pues igual son los Rolling o los Beatles, ¿no? Que no era el caso en este caso. Pero bueno, digamos que mi ECM, que ya se acaba, porque es eso, tiene 2 peculiaridades, que es que era vertical y que no vino mi abuela a buscarme, por ejemplo, ¿no? En este caso, o que no había nadie en el túnel, sí que había alguien. Luego ahí hay un movimiento interesante que yo recuerdo cuando estoy allí, en el que yo para mí mismo digo, no, preferiría que no, gracias, ahora no. Algo así como declinar amablemente la oferta de ayuda, ¿no? Y ya está. Y en ese momento, no sé si eso, porque eso cinematografiado dura 20 segundos, ¿no? No sé cuánto tardó, ni luego cuánto tiempo tardé en despertarme, y estabas solo. Y me desperté en la habitación solo, creo que era jueves. Mi mujer cumplía 40 años ese día o al día siguiente. Menos mal que no le hice ese regalo, ¿eh? Obviamente lo hemos pasado mal, porque ya se pensaba, no sé si se pensaba que me moría. Yo no sé qué pensaba cuando estaba así y durante, ¿no? Ella supongo que pensaba que no, pero que podía pasar. Pero bueno, también muy significativo, ¿no? La Semana Santa, porque era jueves, Viernes Santo, y era el cumpleaños de mi mujer también. Y bueno, yo creo que aún tengo cosas que hacer aquí y no tenía ninguna ganas de irme yo tampoco. Y esa fue mi ECM, pero luego, o sea, tampoco es que luego me despertara y que se lo quisiera contar a todo el mundo. Fue como, wow, esto ha pasado, y un poco más tarde creo que me di cuenta de lo que había sido eso, ¿no? Porque no había leído yo. La memoria es traicionera, y en todas estas conversaciones que se pueden tener sobre experiencias que has tenido, luego no sabes lo que tú has metido, lo que te has sacado. Pero yo creo recordar que yo no había leído antes sobre, igual lo habría oído lo que son, ¿no? Como algunos de tus oyentes, ¿no? Aquellos que miren tus vídeos, pues igual al principio, igual han oído alguna vez, pero nunca se han parado. Yo nunca me había parado a estudiar ni a leer lo que era una experiencia cercana a la muerte. No era un tema que no me interesaba, porque igual no había pasado suficientemente cerca de ello, ¿no? Probablemente la experiencia de Alex Gómez Marín no pasaría el umbral de ECM en la escala de Grayson, pero para él fue lo suficientemente significativa como para despertar su curiosidad. ¿Qué tal ha ido la digestión de esta experiencia
por parte de una mente científica como la suya. Y en general, ¿puede la neurociencia explicar estas experiencias, no solamente las suyas, sino otras más profundas? ¿O es que ni siquiera se plantea el tema? Está la descripción, que más o menos fidedigna de los hechos que te he hecho, de los hechos, ¿no? Habría que ver qué hechos son, pero el reto es cuando la descripción la tratamos de interpretar y luego explicar, ¿no? Y ahí es donde con la ciencia hemos topado, como digo yo, un poco a modo jocoso y provocativo también, o provocador, ¿no? Porque, como sabrás, yo soy físico, trabajo en neurociencias, no soy físico al uso, ni neurocientífico al uso. Para el sistema operativo de la neurociencia actual, y me atrevería a decir de toda la ciencia, pues estas experiencias no te las van a negar, porque ¿cómo vas a negarle a alguien que ha vivido algo? Pero la interpretación va a ser, bueno, algo te pasaría, algún problema, es decir, una función un poco extraña de tu cerebro es lo que va a explicar eso, ¿no? Pero eso es porque su metafísica es materialista y entonces, bueno, esta es la manera de explicarlo. Y yo tampoco, antes era más vehemente, decía, olvidémonos de eso. No, tiene que haber, seguro que hay componente fisiológico que cataliza eso, claro que sí. La cuestión es si hay más, y aunque solo sea un 1%, si ese 1% no se explica por todos los intentos materialistas de zanjar esta cuestión, pues vamos, qué maravilla, eso hay que estudiarlo, hay que ver qué pasa ahí, hay que tirar, como decías tú antes de que empezáramos, hay que tirar de ese hilo y ir a buscar qué es eso, ¿no? Y eso es simplemente aunque sea por curiosidad, pero yo creo que es más que curiosidad, es algo importante, porque estamos hablando si estamos hablando de la muerte, estamos hablando de, entre comillas, el problema del ser humano, que es mortal, que no somos mortales, lo sabemos, y es una de las cuestiones o las preguntas, es qué pasa, ¿no? Es que las típicas, ¿no? Suenan tópicas, pero ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Entonces... He visto en tu página web que estás con un artículo en prensa o en revisión precisamente sobre eso, ¿no? Sobre qué pasa con la mente en el momento de morir. Claro. Sí, yo aprovecho aquí mi etiquetita de neurocientífico, porque no deja de ser una etiqueta que nos ponemos y nos quitamos por consenso y por ciertas, sí, claro, fases que tienes que pasar. Bueno, pues me permito no coger mi experiencia y transformarla en categoría de nada, pero decir, bueno, a mí me ha pasado esto y a muchas otras personas. Por cierto, y ahora te comento esto, me sucedió al contar esto, porque yo escribí un artículo en el ABC, creo que fue, sobre mi experiencia, que se titulaba parecido, algo así, ¿no? ¿Qué pasa con la mente? Que es una pregunta, fíjate. ¿Qué pasa con la mente cuando el cerebro se muere? No estoy diciendo... Pero es que ya la pregunta, claro. Claro, sí, claro, la pregunta... Sí. La pregunta pregunta. Sí. Sí, bueno, lo digo porque muchas veces, y esto igual podemos hablar luego, yo tampoco soy muy fan, o sea, no soy fan de decir, no hay nada después de la muerte, te mueres, ya sabemos, qué tontería, no. Tampoco soy fan de decir, como yo he tenido una ECM o tal, esto es una prueba fehaciente, innegable de que existe el cielo. Tampoco, tranquilos todos, ¿no? Pero bueno, ahí simplemente ofrezco esta pregunta. A raíz de haber escrito sobre esto, se me han acercado algunas personas y me han dicho, oye, pues a mí también me ha pasado esto de otra manera, de una manera muy espectacular, pues yo vi a un familiar mío, o sea que hay más gente al final que hombre, no es que todo el mundo que te encuentres por la calle le ha pasado. A lo que voy es que estas experiencias que llamamos anómalas, excepcionales, y lo son, porque yo no tengo una ECM cada semana, vamos, le pasan a más gente de lo que pensamos, y luego si no le pasan esas experiencias, pues tienen otras que para mí están en esa constelación de experiencias anómalas. Les llamamos anómalas o no sabemos muy bien qué hacer con ellas, ¿no? Como cuando estás ordenando papeles, este va aquí, este va aquí, este va aquí, bueno, ¿y este dónde lo pongo? Claro, entonces, bueno, metes uno ahí, bien, si no te encuentras con más, ahí se queda igual un día hasta coges el papel, pero claro, si luego cae otro, y este carpesano va creciendo, luego tienes que ver qué haces con eso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasa con estas experiencias, que una de por sí sola tiene mucho valor para la persona que la ha experimentado,
y es subjetivamente muy importante, pero cuando se acumulan tantas experiencias subjetivas, ahí va emergiendo, ¿no?, una figura, subjetivo. Sí, algo intersubjetivo que te va diciendo, bueno, que aquí hay algo más, y como decíamos, vale la pena ver qué es. Y no hacerse la pregunta de forma que la respuesta sea la que tú ya tienes predilección. No, vamos a ver qué hay ahí. Pues cuando se ha mirado qué hay ahí, siempre surge un debate apasionado entre defensores y detractores o escépticos. Los primeros van presentando casos de ECMs cada vez más sorprendentes y con percepciones paranormales imposibles de explicar fisiológicamente, y los escépticos resisten el ataque refugiados en ideas como que el cerebro es un gran desconocido o nunca sabes cuándo una neurona ha dejado de funcionar. Es agarrarse en vez de un clavo ardiente a una neurona muriendo, ¿no? Agarrarse a una neurona muriendo. Bueno, puede ser. Sí. Pero parece que poco probable, porque tienes que hacer muchas piruetas, porque luego también las experiencias no son cualquier alucinación, tienen una estructura, tienen una secuencia, tienen un orden, y luego vienen coloreadas, como sabrás muy bien, por tu historia, tu contexto, pero al mismo tiempo hay de ahí invariantes. Es que, mira, esto mismo, si tú lo hicieras en antropología o en sociología o en cualquier otro fenómeno, todo el mundo estaría dispuesto a aceptar que tiene sus peculiaridades y sus invariantes. Cuando hablas de estas cosas parece claro, pero la ciencia no es solo datos, ni solo, si quieres, epistemología, el cómo conocemos lo que conocemos, incluso ni solo filosofía. Tiene debajo toda esta historia sociológica y política, y ahí hay muchos tabús enterrados, y hay algunos más profundos. Y el de la muerte es de los más gruesos. Es que, claro, no es cualquier cosa con la que nos hemos topado. Y habría otros temas también controvertidos que les pasa parecido, ¿no? Que parece que la mayoría de científicos no los quiere tocar, ¿no? Bueno, mira, si hablamos de mente, a veces no sé si es mejor hablar de mente o consciencia, pero si hablamos de mente, bueno, las experiencias cercanas a la muerte, para mí se pueden constelar dentro de yo utilizo esta metáfora de la mente como líquida, sólida y gaseosa, ¿no? Y decimos, bueno, si tú le dices a alguien, piensa en agua, normalmente pensar en agua, aquí no hay, ¿no? Pero agua líquida, ¿no? Por defecto, ¿no? Pero tú puedes recordarle a esa persona ya, pero ¿verdad que el agua también la podrías observar en estado gaseoso y en estado sólido? Ah, sí, bueno, sí, claro, un bloque de hielo. Y la gaseosa, pues igual en forma de nube, igual no la ves, pero es agua también, ¿no? Bueno, con la mente pasa igual. Normalmente la mente, que ya no es lo que estudiamos, que experimentamos, como digo yo, a modo de autocrítica, es o cafeinada, ¿no?, para estar en marcha y trabajar y estar activo y eficiente, o, bueno, yo no soy muy amante del alcohol, pero o cafeinada o alcoholizada, ¿no? O sea, o para arriba o para abajo. Es como dos colores, ¿no? Más bien grises, pero luego hay un arco iris de estados, y la palabra estado tampoco es adecuada para hablar de mente, pero me explico, es decir, están las ECMs, como decimos, están los sueños lúcidos, están las experiencias fuera del cuerpo, está la hipnosis, está el trance, está la gente que dice que recuerda otras vidas, aunque esto parezca anatema, y luego cosas muy, muy del día a día también, o sea, no hace falta ser medium del siglo XIX. Luego está cuando de repente crees o sientes que sabes lo que está pensando la otra persona, o cuando tienes un déjà vu, o cuando, ¿verdad? Tienes una intuición, no hagas esto, y luego lo haces y dices, bueno, muchas de estas se podrían explicar como una trampa psicológica que te haces. Sí, muchas, la cuestión es, ¿y las otras? Entonces, bueno, ahí hay una gama de estados de mente que no son agua líquida, que quizás son otros estados de la materia, o en este caso de la mente, y para mí es ahí donde las neurociencias podrían realmente hacer cumplir o tratar de cumplir la promesa que se ha hecho, que es que estudiando el cerebro nos entenderemos a nosotros mismos. ¿Qué significa a nosotros mismos? Significa lo que es ser humano, y ser humano es este abanico que esto ha pasado siempre, ¿no? Y ahora, pues eso, parece que hemos delimitado las experiencias normales a, bueno, pues estar funcional, y todo lo que se sale es paranormal. Y ahí yo siempre hago la crítica, y cada vez que alguien me pregunta, yo aviso a conductor, que es que los prefijos
son herramientas utilizadas con muy mala leche, porque coges una palabra como ciencia, le pones pseudo delante y ya tienes pseudociencia. Habría que hablar de lo que es la pseudociencia. Coges una palabra como normal y le pones para delante y ya tienes lo paranormal, que significa, apártalo, ni lo mires, ni lo toques, ¿no? Coges la palabra natural y le pones super, lo supernatural. ¿De qué me estás hablando? De Dios, ni lo mires. Entonces son, como digo yo, trucos muy finos del lenguaje, o muy burdos, pero funcionan muy bien para que ya no solo no se estudien ciertas cosas, ni se hable, ¿no? Le pones ese prefijo y ya lo descalificas. Hoy en día nos suena mal. Bueno, y hacemos ver que nos suena mal, porque luego hay otra derivada a todo esto, que es que yo a veces me tengo que corregir cuando digo, no, es que si tú hablas de lo paranormal, la gente no quiere saber. Sí, la gente sí quiere saber. Lo que pasa es que en los medios de comunicación parece que se presenta el problema como que el consenso científico y casi de toda la sociedad es que eso es una chorrada, pero no es verdad. O sea, a los propios científicos, si les pasa algo así, yo tengo colegas que son muy ortodoxos y que igual sí que les puede incomodar hablar de experiencias cercanas a la muerte, pero que luego igual ellos quieren entrar por otra puerta trasera o por otra ventana y les interesan las cuestiones de las psicodélicas, ¿no? Que está volviendo otra vez después de haber estado prohibido en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te abren a otros estados, ¿no? Igual que no quiere hacer un viaje de ayahuasca, pues igual sí que es un soñador lúcido desde que era un niño, ¿no? Y tú puedes sentarte a hablar con esa persona y te contará pues que igual a veces ha quedado con otras personas en un sueño, o sea que cada uno tiene su forma de entrar y tampoco es justo cuando parece que es realmente tabú, o sea, es tabú, pero al mismo tiempo la gente se acerca, porque la gente se lo encuentra de una forma u otra, o, por ejemplo, yo trabajo en colaboración con una unidad de cuidados paliativos, y ahí pues no estudiamos ECMs, pero ahí la gente sabe que se va a morir, desgraciadamente, porque están en paliativos, y yo hablo con la enfermera, jefe de allí, con quien llevo años trabajando, y ella me cuenta lo que para todas las enfermeras es el pan de cada día, que es que entran a una sala y fulanito, ellas sienten que por alguna, pues, el aspecto de la cara o como ellas sienten la habitación esa mañana, que le quedan 24 horas y le quedan 24 horas. O que menganito te dice, ha venido mi hermano o mi tía difunta a verme en un sueño y me ha dicho que el viernes me viene a buscar. Y ellas no dudan que el viernes esa persona morirá y muere, ¿no? Otros que dicen, pues oigo niños en el pasillo. ¿Qué hacen esos niños en el pasillo? No me dejan descansar. Bueno, pues ellas ya saben que son, llamémosle ángeles o lo que sea, ¿no? Y saben que si están oyendo esos ruidos que ellas no las oyen, pero que el paciente sí, pues que también les queda poco, ¿no? Entonces, en los pueblos, por ejemplo, pues, o la gente mayor, eso todavía lo recuerda, que eso es así, o sea, no les sorprende, no tiene que venir un científico a decirle, llevamos estudiando este fenómeno. Sí, es casi así toda la vida, ya lo sabíamos. Pues todas estas experiencias o fenómenos no son casi estudiados científicamente, y se podría, pero cuando se ha hecho, resulta que han aparecido unos requisitos durísimos para ser aceptados en revistas, en medios de comunicación, etc. ¿Es esto justo? Hay un doble rasero, o triple, ¿no? O sea, por un lado yo también pondría una nota de cautela, y no correr y hacer ver que si no se mide no es real. Eso es muy problemático. O sea, yo soy científico, pero no soy cientifista. Es decir, estas experiencias son reales, porque son experiencias. Luego, ¿qué significan? Pues hay que verlo. Pero incluso cuando aún no ha llegado el batallón científico a estudiarlo, aquello es real. No somos nosotros. Cuando digo nosotros los científicos que venimos con el sello de lo real, como del rey, ¿verdad? Real viene de también, que es real lo que dice el rey que es real. Pues no venimos así. Otra cosa es que se pueda estudiar, y ahí es en donde entra la cuestión de la pseudociencia, que tanto les preocupa a mis colegas, ¿verdad? Y que a veces me lo dicen en petit comité. Hostia, cuidado, Alex, tío. A ver, ¿qué es lo pseudocientífico? Digámoslo, lo pseudocientífico es cuando estudias algo y no lo estudias científicamente, pero haces ver que sí lo estás estudiando científicamente. O sea, no tiene tanto que ver con qué estás estudiando, sino con el cómo. Que has cogido algo y haces ver que es ciencia cuando no lo es. Pero aquí hay varias cosas.
Entonces, el qué estudias, qué es lo que estudias, no define lo que... No hace que eso sea pseudocientífico, es el cómo lo haces. Y el cómo lo hagas, si no lo estudias científicamente, no hace que eso sea menos real a priori. Entonces, vale, podemos tomar estas experiencias o estos eventos y tratarlos de estudiar científicamente. Y aquello del otro rasero, que es que los estándares que se piden a nivel de evidencia, de estadística, como decías, etcétera, para según qué fenómenos, de estos que estamos hablando, son mucho más elevados de los que se piden para concluir que este gen causa cáncer, que en la mayoría de los casos es una estupidez porque son 27.000 factores los que combinados dan más propensidad a que se dé un cáncer, ¿no? Pero, por ejemplo, tú puedes anunciar en un titular de una revista o de un medio de comunicación el gen, descubierto el gen que, además, fíjate, otra trampa del lenguaje para nuestro querido lector o conductor, gen que curaría, podrá curar, siempre en condicional, ¿no? Uh-huh. O sea, hecho, no, siempre es una especie de promesa, ¿no? Yo ahí también he sido muy crítico con mis colegas. Basta ya de promesas porque es aquello de hoy no se fía, mañana sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, en los estándares que se piden o que se dan por validísimos, súper válidos para la cuestión de genes o la cuestión de neuronas o la cuestión de lo que sea, esos estándares luego cuando tú los dices, bueno, yo los he aplicado para este tipo de fenómenos, no me valen, pero antes sí te valen y ahora no. Entonces viene la famosa frase que a mí me da mucho por el culo, que esto no lo debería decir, pues está grabando, pero me toca mucho los cojones, la frase esta que popularizó Carl Sagan, que es venerado porque, claro, sí. Bueno, pues porque hizo mucho por la ciencia, ¿no? Pero claro, dijo aquello de los claims extraordinarios, sí, ¿no? O sea, ¿cómo es en español? Las aseveraciones extraordinarias necesitan pruebas o evidencia extraordinaria. Y otra vez, extraordinaria, si te han metido un prefijo, cuidado, porque ya te la están metiendo doblada, ¿no? ¿Qué significa? Primero, ¿qué significa que tu aseveración sea extraordinaria? Significa que para la metafísica operante les distorsiona, ¿no? Es como, significa que para tu cultura, donde tú has nacido, o tu tradición, o tu religión, eso no es lo familiar. Eso es lo que significa extraordinaria. Hombre, entiendo que si dices, he visto a alguien volar, suena extraordinario, pero también hay gente que dice que vio al monje aquel italiano volar. Bueno, esto es lo que significa extraordinario normalmente, que tus priors no concuerdan con esa evidencia, por lo tanto, pues te produce una tensión en tu mente, de aquello no lo puedo absorber. Y luego la segunda parte de la ecuación, que es un poco tramposa, es ¿qué vas a considerar que yo te traiga a ti? Evidencia extraordinaria. Porque uno siempre puede decir, y es lo que pasa en estas batallas entre los escépticos, yo los pongo con K, skeptics, ¿no? Porque al final no son pseudo-escépticos, ahora yo utilizaré también el prefijo, son pseudo-escépticos, porque dicen, no, yo es que no me lo creo, tráeme más datos, les traes más datos, les traes tu libro, les traes... No, pero aún no me lo creo, tráeme más datos, y al final te das cuenta que es que ya lo han dicho, que es que no se lo creen, por lo tanto da igual los datos que les traigas. Entonces ahí esto es como que ya no va a haber diálogo, ¿no? Porque están los creyentes y los que creen en otra cosa, aunque se llamen a sí mismos no creyentes. Bueno, esto es toda una batalla, si quieres, de filosofía de la ciencia y también de poder, ¿no? De poder, de quién tiene la capacidad de decir qué es lo real y cómo vas a convencer al otro, pero no hay realmente gimnasia ni flexibilidad, no va a haber posibilidad de convencer muchas veces por este tipo de mantras casi, ¿no? Hay tabús, hablamos de tabús y luego hay mantras, ¿no? Y este es uno de los mantras. ¡Qué estupidez! Si esto ya se... Otro. Si esto ya se sabe que no... Esto ya se sabe que... ¿Ya se sabe? ¿Quién lo sabe? A ver, ¿qué has leído tú? No hace falta leer nada, si es que... no hace falta leer nada, porque no hace falta traer evidencia porque ya sé que esto no existe, ¿no? Y así hay muchos científicos. Y esto a mí ya ves que me cabrea porque hemos vendido una imagen del científico como alguien totalmente sosegado, racional, curiosísimo, entregado al conocimiento. De mente abierta, dispuesto a cambiar de opinión, a autocorregirse, que aplica un método. Ostras, pero luego traes esto encima de la mesa y o lo apartan, o si no lo apartan, solo se reciben que patadas o insultos, ¿no? Y ha pasado, antes que hablábamos de tantos prefijos, deja que mencione uno que igual no viene con la entrevista, pero el antivacunas es otro.
o el negacionista, ¿no? ¿Qué significa negacionista? ¿Qué significa antivacunas? El que simplemente quiere cuestionar el procedimiento que se está siguiendo. Entonces, es muy desafortunado, porque al final todo es como una batalla de blanco contra negro. ¿Pero no habría que mirar simplemente a los datos? Hay un conocido blogger americano, por cierto, llamado Alex también, Alex Tsakiris, que suele tratar estos temas. Su web se llama skeptico.com y una de sus frases preferidas es "Follow the data wherever they lead". Sigue a los datos donde quiera que te lleven. Sí. Bueno, y el follow the data yo también tengo mis problemas, porque a veces hago una broma que no es muy graciosa, ¿no? Que es que parece que la gente oye voces. Que hablen los datos. No, los datos no hablan por sí solos. Los datos hablan cuando tú debajo tienes también una serie de premisas que te permiten interpretarlos. Eso de que todo el mundo que ha hecho alguna vez una gráfica con datos sabe que uno tiene que escoger cuáles son los ejes que va a pintar allí, por ejemplo, y que luego van a ser puntitos y uno tiene que escoger qué tipo de línea va a tratar de hacer que fitee y cómo, o sea, esto lo explicó muy bien Latour, que murió hace poco y que no se explica su visión de la ciencia entre los científicos, precisamente porque no interesa, pero no porque sea una conspiración, sino porque no interesa darse cuenta de que, como decía Latour, los hechos se hacen. Los hechos científicos se producen. ¿Qué quiere decir que se falsean? No se falsean, pero que son un constructo también, no solo, pero un constructo social que tiene que ver con unas dinámicas de los departamentos, unas dinámicas de quién te da la financiación, de los cacharritos que utilizas, de cómo se le pone el sello hoy en día es con la revisión por pares, que es un auténtico escándalo a nivel del dinero que cuesta y luego para lo que sirve. Es decir, es un universo social que entra en el laboratorio y luego sale un hecho científico, que yo no los cuestiono. Luego, pues hay moléculas que tienen según qué funciones. Si yo bebo agua, pues no me pasa nada. Y si bebo cianuro, pues probablemente en pocos segundos... Bien, o sea, yo no cuestiono la realidad, digamos, objetiva, que es la intersubjetividad que hemos podido extraer a pico y pala los humanos, pero se tiende a olvidar todo este componente que tiene que ver con lo social, lo político, lo económico, que como muchas veces dicen, no, pero hablemos de ciencia, no hablemos de política. No, porque si no hablamos de eso, no entendemos por qué cuesta tanto poder hablar, por ejemplo, de las experiencias cercanas a la muerte más allá de cuarto milenio, por ejemplo. Esto es algo increíble, ¿no? Y yo le tengo un respeto a este programa, porque parece que como eres científico tienes que decir, pues en este país es la paradoja de que, hombre, hay mucha cosa que es un poco basurilla, que es un poco entretenimiento, pero bueno, tampoco puedes llenar horas de televisión, ¿no? Bueno, pues este vídeo de que parece que hay una nube, bueno, es entretenimiento, y la tele es mucho entretenimiento también, pero a veces ahí se traen cuestiones a discutir con ya no solo una apertura de mente, sino hasta me atrevería a decir con un rigor. Luego sí que le das la ambientación, pero cada uno da la ambientación que le dé la gana, ¿no? Pues se pueden hablar, por lo menos, se pueden hablar de según qué cosas allí que no se pueden hablar en centros de investigación. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Iker Jiménez sea el espacio mediático tan fringe, ¿no? En el que se puedan tratar ciertos temas que son de interés para todos, porque las propiedades del tungsteno, pues igual nos puede interesar si se puede construir algún supermaterial que nos permita, pero ¿qué pasa cuando nos morimos? Esto es algo para todos, ¿no? Pues habría que hablarlo. Vayamos al quid de la cuestión. En una FM con percepciones objetivas fuera del alcance de los sentidos, verificadas por terceras personas, y durante un paro cardíaco, la persona es capaz de codificar un recuerdo, almacenarlo en el cerebro o donde sea y recuperarlo después. ¿Cómo funciona todo eso? Yo no lo sé, pero abre muchas preguntas. ¿Realmente están los recuerdos en el cerebro? Que tienen que ver con la percepción, pero cuestiones de la percepción que aún no sabemos bien, y con la memoria, que no es lo mismo que la percepción,
y con la atención y con muchos otros procesos cognitivos que podríamos llamar. Aquí a mí me gusta siempre invocar a William James, que es el padre de la psicología y filósofo americano, que escribió un artículo que era sobre la inmortalidad, se titula Sobre la inmortalidad, en 1896 creo, y dice algo que tendría que ser es de perogrullo, pero se nos ha olvidado a todos y a los neurocientíficos más. Dice, no hay duda de que el cerebro tiene una función en el pensamiento. Y cuando dice pensamiento, James, podríamos decir muchas otras cosas. En el pensamiento, incluso en las emociones, si integramos el cuerpo, en la mente, en la conciencia. Es decir, no hay duda, el cerebro tiene una función muy clara, privilegiada, única si quieres, en el pensamiento. Ahora la cuestión es ver cuál es la naturaleza de esa función. Y dice, bueno, tenemos dos opciones, dos grandes opciones. Una es de naturaleza productiva o permisiva. Esto nunca se discute en las neurociencias, o muy poquito, ¿no? Ya no digo en los cafés, ¿no? En los bares, ¿no? Es decir, el cerebro está produciendo todo lo demás que tenemos tenemos por un lado neuronas, cerebro, glía, ¿verdad? Neurotransmisores, y en el otro lado tenemos lo psicológico, ¿no? Percepción, memoria, atención, etcétera. Es decir, estamos diciendo que el cerebro produce todo eso, o por otro lado lo permite, que es permisiva, pues que actúa más bien como filtro o receptor. Entonces, ¿en el cerebro se guardan las memorias o es el cerebro lo que hace es ser capaz de recibirlas, filtrarlas, como haría un aparato de radio, si quieres utilizar una analogía muy, bueno, casi muy pasada de moda respecto a la tecnología, tanto que les gusta emparejar al cerebro con algo tecnológico, bueno, como un ordenador, ¿no? Pero cuando yo veo la tele está produciendo a la gente que veo en la pantalla. No, está recibiendo ciertas ondas, ¿no? Entonces, simplemente con esa analogía, que también es criticable, pero bueno, en cualquier caso, ya se abren pues dos vías, ¿no? Y entonces, estas anomalías, que aquí son casi no tienen cabida alguna en la visión productiva, porque claro, si, como dices tú, si están los ojos cerrados, si la persona está no solo inconsciente, sino quizá técnicamente muerta y tal, ¿cómo puede percibir según qué cosas que además no serían ni percibibles desde donde está situada y luego encima acordarse, ¿no? Bueno, esto que aquí no tiene cabida, aquí tiene una cabida perfectamente normal si aceptamos esta otra visión, que bueno, que entiendo que cueste aceptarla, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y eso no es solo una metáfora, ha habido filósofos y pensadores muy finos y con mucha sutileza han desarrollado esas ideas, ¿no? La idea de que incluso también nos viene desde la física. Lo que pasa es que aquí también yo soy cuidadoso en esta cuerda floja de no saltar ahora a lo New Age todo vale. No estoy hablando de que la conciencia es cuántica y lo que tú piensas del universo. No, tampoco, pero bueno, hay disciplinas dentro de la física ortodoxa que nos han dado la posibilidad de pensar de otra manera, por ejemplo, pensar en la no localidad. Este año se ha dado el Premio Nobel de Física a aquellos que, sobre todo, consiguieron tapar lo que se le llaman en inglés los loopholes, aún los pequeños resquicios de explicación que pudieran hacer que esta idea de que la no localidad es real, bueno, que lo pudieran explicar de otra manera. Bueno, ellos diseñaron unos experimentos que permitieron disipar esas dudas y decir, el entrelazamiento cuántico es como Einstein no quería, es decir, no hay un caminito secreto donde se pasa, no. La no localidad, que es un concepto que entiendo que cuesta pensar, parece ser muy real en la física. Bueno, pues y quizá en la mente también, ¿no? Entonces, estas otras maneras de pensar la mente y su relación con el cerebro nos invitan a concebir que el espacio y tiempo no es lo que pensábamos que era, pero coño, esto nos lo han dicho los físicos hace 100 años, no nos hemos querido enterar, ¿no? Que la energía y la masa se intercambian, eso ya lo sabemos, pero también hacemos caso omiso, ¿no? Esto ha pasado, esto también como ves, me enerva porque hace 100 años hubo esta revelación en la física de que el universo no es como pensábamos que era, es más misterioso y incluso maravilloso, ¿no? Tiene todas estas cualidades que cuestan de pensar, pero al mismo tiempo, de esta interrelación intrínseca, de esta no localidad y otras más, ¿no? Luego vino la biología, el ADN, las guerras mundiales, las maquinitas, secuenciación de genoma,
y es como borrón y cuenta nueva. No, aquí, chicos, aquí no ha pasado nada, ¿eh? Pero es que además, curiosamente, yo he estudiado esto un poco, los biólogos siempre tienen esa envidia sana de los físicos de principio de siglo, es decir, envidiaron a los físicos, pero traicionaron sus mensajes más potentes, hicieron ver que en la biología molecular que todo eso no aplicaba, no servía para nada, y entonces nos volvieron a vender este mundo mecanicista, reduccionista, que básicamente son bolitas que chocan los unos con los otros, es decir, una visión ya pasada de moda. Como siempre digo, mis colegas biólogos utilizan tecnología del siglo XXI con una metafísica o una visión del mundo del siglo XIX, bueno, sí, o incluso podemos ir hasta Newton, ¿no? Entonces, wow, hay otras maneras, ya toca, ¿no?, repensarlas, de repensar la realidad y... También hay algunas teorías que dicen incluso que el cerebro es un filtro o casi un impedimento para acceder a otras realidades. Esto lo ha dicho recientemente Sam Parnia en las conclusiones de su estudio Aware 2. Y precisamente cuando el cerebro se desinhibe, por ejemplo durante una ECM, cuando baja sus defensas, es cuando se libera el acceso a esas otras realidades. Gracias por traer esto también en esta conversación, exacto, la idea de que sí es un filtro, en vez de productiva, permisiva, si el cerebro es un filtro, podríamos buscar situaciones en las que menos es más. Y si es así, bueno, se puede perseguir eso como hipótesis y se puede tratar de hacer algo concreto que corrobore o refute si eso es así. Y si eso es así, entonces las teorías productivas, que son, como decíamos, las que dominan el ecosistema, ¿no?, las macho alfa, las teorías macho alfa, tendrían graves problemas, porque si ya no se trata de... Si diciéndote, oye, tú cállate, resulta que la experiencia que se tiene es tan rica, tan fuerte, y encima hay con invariancias de distintas personas, o sea que no son simplemente desvaríos otra vez. Entonces, tú tienes un gran... también se habla mucho en ciencia, quién tiene la carga de la prueba. Hay una expresión en inglés, ¿no? The burden of proof. Todo el mundo se pasa la carga de la prueba, ¿no? No, explica tú esto tan, como decíamos, tan extraordinario. Ya, pero ahora explícame tú cómo esto en concreto, que podríamos decir, no hay nada innegable, siempre hay espacio para la duda o la revisión o hacerlo mejor, ¿no? Pero ahora tú explícame este hecho científico que tú mismo probablemente des por válido, es totalmente incompatible con tu visión, ¿no? Porque en este caso menos tendría que dar menos, lo que sea, percepción, tal, y da mucho más, ¿no? Está claro que en los casos fuertes de ECMs, en los que el cerebro está sin riego sanguíneo, los recuerdos tienen que almacenarse en algún otro lado. Una vez recuperado el paciente, el cerebro parece funcionar como un sistema de acceso a esos recuerdos, usando no siempre los mismos grupos neuronales. Pero es que además hay otros fenómenos, como la lucidez terminal en casos de Alzheimer avanzado, que invitan a pensar que todos esos recuerdos pueden accederse casi sin usar el cerebro. ¿Cómo se explica esto? Mira, yo les he preguntado a unos colegas míos que son especialistas en el estudio del Alzheimer, ¿no? Y que trabajan en instituciones que tienen mucho renombre y que están a punto, como siempre en todo esto lo voy a decir con cierta ironía, ¿no? Como en todos los titulares, a punto ya, a punto. No os preocupéis, viejecitos viejecitos que pronto vais a poder... La educación de los jóvenes da igual, pero vosotros queréis acordaros con 120 años, ¿verdad?, de lo que habéis hecho los últimos 30. Esto lo digo más bien con sarcasmo, ¿no? Porque también es otra cuestión, ¿no? Tanto extender la vida y tal, que todo el mundo quiere vivir con la cabeza en su sitio hasta el final, sí, pero ya sabes que parece que importa más. Quienes dan dinero son los que están más cerca del precipicio, y a los chavalines jóvenes, oye, lanzarles una tablet que ya se autoeducarán, ¿verdad? Bueno, el caso. Instituciones que estudian muy seriamente el Alzheimer, y yo les pregunto, a ver, ¿cuál es la hipótesis o la teoría? Es decir, la teoría es que cuando alguien tiene Alzheimer, ¿qué pasa con las memorias? Con sus recuerdos. ¿Se han borrado? Como cuando coges tu USB y lo borras y vacías la papelera de reciclaje y si quieres lo aporreas para que esa memoria ya ha desaparecido, o lo que sucede es que no se puede acceder, ¿no?
como cuando se te ha roto el cable para acceder. Y muchas veces la respuesta es ambigua, es como, pues, o no se sabe o da igual. Pero claro, esos dos caminos nos dirían cosas muy interesantes, porque si la hipótesis o incluso los datos sugieren que las memorias se han perdido, ya no se pueden recuperar, ¿cómo es posible que haya casos, digamos, mencionabas tú, de lucidez terminal, en el que alguien que está, pues, normalmente también a punto de morir, ¿verdad? Y normalmente, ya no solo que no se acuerde, sino que tiene disfunciones cognitivas muy severas, es decir, puede tener un Alzheimer avanzadísimo, alguien, pues eso, un familiar con el que ya no puedes igual no sabe ni quién eres tú, ni sabe ni qué habéis hecho cuando teníais 20 años, de repente, y esto hay muchos casos, es que no es... se acuerda de todo perfectamente y por eso se llama lucidez terminal, tiene ese momento de lucidez al final, ¿no? Entonces, eso es un hecho de que se ha acordado, ¿no? Y si se ha acordado, ¿dónde estaban esas memorias? Y si estaban en el cerebro, entonces, bueno, que alguien proponga una hipótesis más ortodoxa de cómo se han acordado, si el aparato estaba escacharrado, ¿qué ha sucedido, no? Dirá, bueno, mejor considerar esa opción que no esta opción esotérica, paranormal. Bueno, pero volvemos a lo mismo otra vez. Pero tendrá que dar un modelo, ¿no? Y considerar otra manera de ver las cosas que igual pueda acomodar a esa evidencia, ¿no? Y otra vez, esta analogía la escuché hace poco y es bonita. Uno puede coger una flecha o un palo y decir, bueno, te presento una evidencia, qué tontería, pum, puedes doblarla, puedes partirla, ¿no? Puedes cargarte esa evidencia si presentas una, ¿no? Es que la mujer que decías fue capaz de ver, será casualidad, habrá otras, pum, la partes, ¿no? Es que aquel abuelito antes de morir recordó, pum, es que fulanito tuvo una no sé qué, pum. Pero claro, cuando tú presentas muchas evidencias a la vez y juntas, aquello no se puede partir o no se puede, de alguna forma, no puede sacárselo de encima tan alegremente, ¿no? Tendrá que pararse a considerar qué está pasando, ¿no? Y es lo único, yo creo que es lo único que estamos diciendo. ¿Qué está pasando? Nos estamos preguntando, ¿qué está pasando con esto? Y otra vez, vale la alegría, ya no la pena, vale la alegría contárnoslo, que igual supongo por eso hablas conmigo, yo hablo contigo, hacerlo, darle voz y voto, porque no se le da voz, otra vez, insisto, esto parece que solo se puede sacar en el muy interesante, en la sección de tarot, yo qué sé, si es que la tiene, que no la tendrá, porque obviamente, ¿no? Coño, no, esto pasa, claro, o en Cuarto Milenio, bueno, ¿se puede hablar de esto en otros sitios? ¿No? Hay libertad ya no solo de expresión, hay libertad de pensamiento. Yo te digo que en la ciencia hay mucha menos de la que parece, ¿no? Entonces, ¿podemos hablar de estas cosas? Hablemos de sexo, ¿no? ¿No había este programa? Sí. Hablemos de sexo. Sí. Coño, hablemos de sexo. Pues hablemos de estas cosas también, porque hay mucho que decir y mucho que ver todavía. Todos estos fenómenos abren puertas de investigación puramente científicas. El descubrir el verdadero papel del cerebro en la consciencia humana es algo esencial que abre multitud de posibles vías de investigación para la neurociencia, para la psicología, la psiquiatría, etc. Sí, y luego yo también trato de entender, no sé si es al oponente o al contrincante o a mis colegas, ¿no? Sí que hay un cierto miedo de decir, pero espérate, y esto yo me lo he encontrado también en conversaciones, ¿no? Alex, supongamos por un momento que lo que tú estás diciendo pueda ser cierto, ¿no? Entonces todo lo que hemos estudiado hasta el momento a la basura nos serviría. Digo, chicos, ¿qué sabéis de la historia de la ciencia? Es decir, cuando viene Einstein y unifica y amplía la visión newtoniana, ¿no? No es que la unifique, ¿no? Pero lleva más allá, pero Newton es un caso particular de esta nueva visión más ampliada, es decir, cuando llega Einstein, las piedras y las manzanas siguen cayendo igual que caían cuando Newton formuló sus ecuaciones, ¿no? y sus leyes, ¿no? del movimiento. Entonces, tampoco hay que hacer ver que esto va a ser el acabose, ¿no? Que ahora de repente... ahora de repente vamos a poder expandir y vamos a poder... no solo explicar estos casos que estaban en el margen, sino que ahora vamos a poder dar una nueva luz a todo lo que había dentro, lo que funcionaba, va a seguir funcionando, pero nuestra comprensión de la realidad sí que puede cambiar completamente, porque ahora lo que pensamos imposible, que este es otro prefijo aquí, ¿no? Lo que era imposible, pues ahora igual no solo es posible,
sino plausible e incluso probable, ¿no? Y este es un camino, casi un estiramiento que hay que hacer, ¿no? De lo que era imposible se convierte... Por eso muchas veces, incluso aunque no hubiera datos, yo siempre insisto, contemplémoslo teóricamente. Yo soy teórico, no de formación o por deformación profesional. Contemplemos escenarios, imaginemos, esta es otra, ¿no? ¡Ay, qué tonterías! No, especular no es decir chorradas, especular es utilizar la imaginación, y esta es otra cosa que no se cuenta tampoco de los científicos. Los grandes científicos han utilizado la imaginación a la par con la razón, y es más, han tenido sueños, y Einstein tuvo, y otros lo tuvieron, han tenido sueños que les han revelado según qué cosas, y está escrito en sus biografías, en la historia de la física. Es decir, siempre hay una parte que se puede llamar ciencia de día y ciencia de noche, y la única que se cuenta es una versión reducida y no un tanto aburrida y casposa de la ciencia de día. Pero ¿y la ciencia de noche? La ciencia del golpe, no solo del golpe de suerte, que esto sí que se cuenta, porque el azar sí se puede contar, no, de casi de revelación, de intuición, de imaginación, Es que la historia de la ciencia está llena de eso, ¿no? Claro. Einstein imaginaba qué pasa si yo surfeo, ¿no?, al lado de un haz de luz, qué podría pasar allí, ¿no? Y de ahí saca, y de otras cosas saca sus teorías que parecen francamente imposibles si las piensas de una forma clásica, ¿no? Como que cuando yo voy aumentando mi velocidad, el tiempo va yendo tan poco a poco que si yo consiguiera ir a la velocidad de la luz, el tiempo parece que se pararía. ¿Cómo que yo no puedo ir más rápido si yo siempre me imagino que puedo ir un poquito? ¿Cómo que hay muchas cuestiones que parecen impensables? Y ya te digo, aparte de los datos, libertad del pensamiento en el sentido, insisto, no de que cada uno piense lo que le dé la gana, que cada uno piense lo que le dé la gana, pero esto no lo decía un filósofo español: piense usted lo que quiera, señor, pero piénselo. Piénselo. Es decir, ya vamos un poco en modo zombie, ¿no? Es decir, esto es lo que hay, y a seguir dándole a la maquinita otra metáfora famosa y bien manida es la de buscar las llaves donde hay luz, ¿no? Hablando de evidencia, ¿no? Bueno, aquí cavando un hoyo, ¿no? Y más evidencia, pero usted puede cavar, lo que estamos diciendo, queridos, podemos cavar un par de metrillos más aquí, porque parece que aquí, cállate, que la luz la tenemos aquí, sigamos cavando aquí, ¿no ves que hay más? Ya, pero yo estoy diciendo que allí parece que hay, podríamos incluso mover un poco la linternita no, allí no vamos a cavar porque no hay luz. ¿Qué vas a encontrar ahí si no hay nada? ¿Cómo que no hay nada? Hay mucho terreno por explorar, Leyendo los artículos de Alex, uno ve un claro interés por la filosofía, cosa curiosa en un científico, entre otras cosas porque muchos científicos han proclamado solemnemente la muerte de la filosofía. El caso más paradigmático es el de Stephen Hawking en su último libro, El Gran Diseño. En su página primera se afirma rotundamente: tradicionalmente, esas son cuestiones para la filosofía, pero la filosofía ha muerto. La filosofía no se ha mantenido al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia, en particular de la física. ¿Realmente la ciencia ha acabado con la filosofía? Es una actitud muy del siglo XX, sí. Es decir, no hace falta, la metafísica es innecesaria, que es lo peor que puedes hacer, porque entonces estás metiendo la tuya sin saberlo, ¿no? Y eso demuestra lo de Stephen Hawking y muchos otros, que uno puede ser un genio en su campo y un auténtico, ¿cómo llamarlo? Analfabeto, ¿verdad? Un patán en otros ámbitos, ¿no? Y esto nos pasa mucho a todos, ¿eh? Es decir, cuando desde la ciencia, y yo lo formulo de esta manera también, que muchas veces, y vamos a incluirnos a todos, yo trato de no hacerlo, pero muchas veces se presentan los datos, pero envueltos o a peso casi de ideología o metafísica, ¿no? Tú estás presentando tus datos, pero no estás presentando tus datos. Tú estás presentando tu cosmovisión, tu manera de ver el mundo, pero claro, hoy en día, como el científico es el que va con la toga blanca, ¿verdad? Ya no es el cura. Ahora viene el científico y te cuenta la verdad de las cosas con los datos. Ojo, porque muchas veces estamos contando, sin quererlo, no digo que sea con mala intención, a veces sí, pero a veces no, nuestra visión del mundo, que igual es la que hablábamos, ¿no? Es la del siglo XIX.
pero yo la cuento con mis datos, mis escáneres cerebrales del siglo XXI. Y entonces, ¿qué pasa? Y esto es algo que a mí me ocupa más que me preocupa. ¿Qué pasa? Que la gente de a pie, coño, si lo ha hecho el científico, si ha salido en la tele, será que es verdad, ¿no? ¿Qué sé yo, pobre de mí? Bueno, pues esto recuerden cuando venía otra vez el hombre de la bata blanca y decía, es que esto es lo que digo yo porque yo lo he estudiado y tú no, ¿no? No hemos salido, hay mucho bagaje teológico en la ciencia de hoy en día y no digo que sea malo, pero habría que otra vez decirlo, habría que hacerlo aparente, ¿no? Para darnos cuenta, ser consciente. Sí. ¿Y cómo lleva un físico esta sobreabundancia New Age de lo cuántico? Ahora todo es cuántico, la mente, la curación, la consciencia, las terapias. Se habla del entrelazamiento cuántico de las mentes con bastante ligereza. Habría que aportar algún dato al menos, ¿no? Y a ver los hilos. Mencionabas a Dean Radin antes, ¿no? Sí. Bueno, para mí él es uno de los científicos más serios en todo este campo, que no es otra cosa que decir, vamos a ser dualistas durante 2 minutos, si se puede, ¿no? Es decir, mente y materia, que ya sabemos que la mente, ¿cómo decirlo? La mente para hacer cosas tiene que materializarse y la materia cuando la miras de cerca es también algo de mente y esto lo ha visto la física también precisamente, ¿no? Pero bueno, hablemos de mente y materia, cuerpo y alma, ¿no? El cuerpo y alma es más vieja distinción. No es otra cosa que decir que la mente puede tener efectos sobre la materia y puede, es decir, las flechitas ponerlas en 2 direcciones. Dice, no, la materia es lo único que hay y crea la mente. ¿Cómo la crea? No lo sabemos, pero ya lo sabremos, estamos cerca. Echa más pasta y más leña al fuego, más maquinitas y dame un par de décadas o de siglos más. Bueno, no, esto es decir, la mente también actúa sobre la materia. Lo que sea que llamemos materia, porque esa noción también se ha transfigurado, casi podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, el efecto de la mente sobre la mente, o el efecto de la mente sobre la materia, es lo que tratan de estudiar estos investigadores. Yo me incluiría también, ¿no? Por ejemplo, y luego sucede el placebo, ¿no? Placebo. Bueno, placebo. El placebo es el experimento control para que tu medicamento, si está un poco por encima, ya le podemos dar el sello y venderlo, ¿no? Pero es que igual esto es lo que mejora tu medicamento es un 2%, pero el placebo era un 10 o un 5, ¿no? Pues igual lo mejor es que trabajemos el placebo. Estas son tonterías, ¿no? Bueno, hay... ¿De qué explicación le das al placebo? O sea, esto es la típica cosa que está en todos los prospectos de los medicamentos. Sí, el placebo ha entrado en el mainstream, pero porque no había otra, porque para hacer un control clínico tienes que corregir sobre esa variable, entonces... Es algo muy curioso, ¿no? Esto es como si las ECM de repente se fueran como un paso previo a poder luego vender un producto, ¿no? Y están ahí metidas, pero no hablemos mucho de ellos, porque además el placebo también tiene incluso tiene este tono, esta connotación de, bueno, es que es placebo. Coño, ¿qué es placebo? Es decir, como dice una amiga mía, dice, bueno, tómate estas pastillas y tal. Y la gente dice, no, estas pastillas no. Y dice, bueno, pues coño, un básico de agua del grifo antes de acostarte y a la hora de levantarte. ¡Hala! Tómatelo y verás cómo te sientes mejor. Pero si tú crees que esto te va a sentar mejor, algo ayuda. Y dices, ¿cómo es posible? Esto es el efecto placebo. No, es H2O. Bueno, sí, H2O o no, o algo más que tú le metas, ¿no? Entonces, esto te dice que la mente tiene un poder sobre la mente o sobre la materia que parece un poco cómic, ¿no? Parece un poco... Ahora me estoy leyendo un libro que habla de otro prefijo, de lo superhumano, ¿no? Uh-huh. Los superhumanos, no sobrehumanos, Superman, ¿no? Uh-huh. Esto está en el cómic y tal. Esta idea de que tenemos poderes, ¿no? Uh-huh. También proscrita, ¿no? O ridiculizada. Se permiten los niños, pero ¿de qué van todas las pelis? ¿De qué van todas las pelis? Bueno, van de amor, del Hollywood, ¿no? De que al final todo va mal y quizá al final va bien, un poco pero también va de que igual hay una serie de capacidades humanas que están ahí y que se han trabajado antes y igual podemos trabajarlas otra vez.
Existe desde hace años un intento más formal de unir la cuántica con el cerebro. Es la teoría de Penrose y Hameroff basada en el comportamiento cuántico de los microtúbulos de las neuronas. Como físico y como neurocientífico, ¿qué opinión te merece esta teoría? Bueno, empecemos por ahí. El pluralismo es sano. Tener varias visiones es sano. Sobre todo visiones que uno a priori no... como un ecosistema, ¿no? No solo hay que tener en un monocultivo maíz. Todo el mundo que quiere tener un huerto sano sabe que es bueno tener tomate, cebollas, ¿no? Entonces, a priori diría, bueno, vamos a escucharlos. Luego creo que son gente seria. Lo que pasa, y esto igual lo digo demasiado rápido porque quiero un poco contarte qué opino a nivel científico, pero la parte humana, con H minúscula, es... Bueno, ellos son los portadores de esas teorías y llega un momento, y esto nos pasa a todos los que... Bueno, yo no tengo mi propia teoría, pero quien tiene su movida, quien tiene su libro, quien tiene su canción, pues va por ahí tocando su canción, ¿no? Y no hace versiones de otros, toca su canción, ¿no? Eso ellos llevan tantos años dándole a eso que ya no sabes mucho si... O sea, mi pregunta es esta es una pregunta fantástica que le puedes hacer a cualquier persona, es... ¿qué te haría cambiar de opinión? Y eso es lo que le preguntaría a ellos, porque al final no sabes si ya la promueven tanto, porque es como, hasta mis últimos días estaré dándole caña a mi teoría cuántica de la consciencia, pero dicho esto, ¿qué están tratando, como yo lo veo, ¿no? ¿Qué están tratando ellos? Están tratando de encontrar una puerta de atrás a una visión de la consciencia que no caiga otra vez en la conciencia no es nada más que, por cierto, cada vez que escuchen ustedes, queridos lectores, la frase no es nada más que, ahí tienen que ir con mucho cuidado, ¿no? Pero esta idea de que la conciencia no es nada más que lo que produce el cerebro, un humillo, un epifenómeno, ¿no? Bueno, ellos tratan de ir más allá. Entonces, la forma que han encontrado de ir más allá es agarrarse a la teoría física más sólida y a la vez más contraintuitiva, que es la mecánica cuántica. Se han agarrado y entonces han dicho, bueno, ¿cómo podemos desde la física colarnos por la puerta que sea, de una manera legal, en esta fiesta que es el estudio de la consciencia? Entonces, bueno, pero claro, para colarse, si hablamos de cerebros, habrá que ver qué hay en el cerebro. ¿Cómo podemos ser mainstream sin serlo? ¿Cómo puedo ser un hereje? ¿Cómo puedo construirme un caballo de Troya para que me abran las puertas de la ciudadela y pueda entrar, ¿no? Y entonces han dicho, bueno, yo estoy interpretando, ¿eh? No digo que lo hayan hecho así, ¿no? Pero es mi visión de lo que su teoría significa, ¿no? Bueno, mecánica cuántica, física cuántica, cerebro. ¿Qué hay en el cerebro que pueda ser candidato a sostener procesos cuánticos que, como tú y yo sabemos, claro, tú y yo sabemos que quizá mucha gente no lo sepa porque no lo ha estudiado, no pasa nada, que es que el problema o el reto es que cuando vas a escalas de energía mayores, los fenómenos cuánticos, como que, imaginaros como si fueran fichas de dominó, ¿no? Pues colapsan, que tampoco está muy claro qué significa eso, ¿no? De coherencia y se esfuman. ¡Ay, los hemos perdido!, ¿no? Los hemos perdido. Es como para cambiar un poco el humor, es como una erección, ¿no? Ya no, ¡pum! Ya se ha acabado la erección, ya no hay manera, ¿no? En lo macroscópico, aunque hay mucha tecnología que estará tratando de hacerlo y se consigue, se ha hecho mesoscópico, ¿no? Se pueden sostener fenómenos cuánticos a escalas que no sea lo ínfimamente pequeño, ¿no? Bueno, ¿qué estructuras en el cerebro serían candidatas a sostener la mecánica cuántica? Y si conseguimos eso, coño, ya tenemos una parte cuántica de verdad en el cerebro, no solo como una analogía de lo cuántico, que es lo que hablábamos antes, que no está mal, el problema es cuando se abusa, sino algo literal, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, dentro de las neuronas de las células hay estos tubitos y por ahí, entonces, bueno, han trabajado esta idea, lo que pasa que siempre habrá que proponer también algún experimento, no solo que pueda comprobar eso, sino que pueda refutarlo, ¿no? Un experimento que pueda poner tu visión un poco en jaque, ¿no? Y yo creo que aún no se ha conseguido ni ver cómo, y no la he estudiado mucho, pero la conozco, ¿no? Estas visiones, de ver cómo realmente, bueno, y ahora que tenemos, supongamos que estos microtúbulos son capaces de sostener estados cuánticos, aún nos queda mucho por explicar, y esto qué nos dice sobre la mente, porque al final es una teoría física, y este es un problema que tenemos los físicos, casi que nos han amartillado, nos han puesto, ¿no?, durante muchos años que
deja que lo diga de otra manera, rebobino, lo digo de otra manera. Quizá no es desde la física desde donde tengamos que construir una teoría para la mente. Igual la mente se merece su propia teoría de la mente, que luego es verdad que tiene que casar, tiene que bailar bien, tiene que quizás integrar la física, ¿no? Y más allá de la teoría de Penrose y Hameroff, ¿hay alguna otra teoría de la mente y de la consciencia por la que tengas predilección o que creas que está más cerca de la realidad que otras? Aquí voy a zafarme. Alguien dijo, a modo de broma, pero creo que es una broma seria y buena broma, porque el humor también describe lo que las cosas son. Sí. Dice que las teorías de la consciencia son como cepillos de dientes. Cada uno tiene el suyo y nadie quiere utilizar el del otro. Y se está convirtiendo un poco en esto, un poco en casi como el fútbol, ¿no? Como Barça-Madrid. Tú eres del Barça o del Atleti o del Sevilla, ¿no? Y además parece que si te haces del Barça, o si eres del Barça, casi por casualidad, ¿no? Pues que tengas que ser del Barça toda la vida, ¿no? Entonces hay varias teorías y me he estudiado algunas de ellas, ¿no? Tienen nombres en inglés, la Global Neuronal Workspace, la IIT, Integrated Information Theory. Estas son las teorías, digamos, otra vez las ortodoxas, de las que se habla en las revistas, las glamurosas, estas donde todo académico aspira a publicar. Luego hay teorías de la consciencia que se escriben en libros o en otras revistas o que fueron descritas hace cientos o miles de años, que quizás son más interesantes. O sea que hay mucho para escoger. El problema es que hoy en día, a nivel académico, tienes que, un poco ya te digo, decir, bueno, tú cógete un buen equipo, cógete el Barça, el Madrid, el Atleti y a muerte con ello, ¿no? Entonces eso se hace un poco aburrido, ¿no? Porque es como, es aquello de que cuando ganas eres el mejor y cuando pierdes es que no era penalti, ¿no? Y esto no te lo digo, no, pero ha sucedido recientemente. Alguien estudió qué pasa cuando o sea, recopiló, hizo un metaanálisis de estudios de la consciencia recientes y vio que muchas veces las conclusiones a las que se llegaban tenían que ver con la teoría de partida que los autores favorecían, ¿no? Lo cual no es nuevo, ¿no? Pero al mismo tiempo te dice que cuesta mucho, no digo que sea imposible, pero que cuesta mucho decir, no es como tenemos la teoría A, la B y la C, somos todos imparciales y ahora vamos a testarlas y mira, parece que es la C. Esto cuesta muchísimo porque hay muchos factores en juego. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo tengo simpatía por esta que te digo, la Integrated Information Theory, la teoría de la información integrada de Tononi. Tengo simpatía por esa teoría porque... Por quizá 2 o 3 razones. Una, porque empieza desde la experiencia. No empieza desde la materia gris. No empieza desde una abstracción. No empieza diciendo, bueno, aquí tenemos estas neuronas o aquí tenemos este procesamiento neuronal y entonces, con un 6 y un 4, aquí tienes tu retrato, ¿no? Y entonces, porque siempre además hay un punto casi de prestidigitación, ¿no? Entonces la conciencia emerge. Bueno, pero espera, no corras tanto. ¿Cómo que emerge? Bueno, emerge. Muchas teorías empiezan desde el cerebro o desde una abstracción y acaban en la conciencia o en la experiencia. La teoría esta que te hablo de Tononi, de Giulio Tononi, él empieza haciendo fenomenología, que hay gente que la critica. ¿Qué quiere decir fenomenología? Casi como pienso luego existo. Dice, bueno, a ver, ¿qué puedo decir sobre mi experiencia que sea siempre cierto para mí y para todos? ¿No? Pues que es unificada, que es esta y no otra, una serie como si quieres, de postulados y axiomas. Entonces, bueno, empieza, como digo yo, no desde el agua del cerebro para convertirla en vino de la experiencia, sino que empieza desde el vino de la experiencia y entonces ahí formula unas condiciones para que luego eso se puede estudiar, si quieres, como agua de procesos neuronales, ¿no? Utilizo esta metáfora porque muchas veces parece que ese es el truco de magia, ¿no? Convertir el agua en vino sin decirnos cómo, ¿no? Es decir, aquí tenemos neuronas y aparece el color rojo que percibimos cuando miramos a una rosa, ¿no? Esta es una de las características que me gustan de esta teoría, que empieza desde la experiencia, y la segunda, bueno, que tiene todo un cuerpo matemático. Luego, es decir, puedes hacer calculillos, puedes hacer cálculos, tiene unas, no sé si llamarlo predicciones, pero sí que tiene un procedimiento para estimar qué estructuras materiales o físicas o qué estructuras, digámoslo así, de qué estructuras no pueden sostener consciencia
y cuánta conciencia pueden sostener. ¿Estructuras cerebrales? No necesariamente cerebrales, estructuras de causa y efecto. O sea, es una teoría que es bastante compleja y tiene que ver pues, pensemos en redes, ¿no? En un sistema que interacciona entre sí. Entonces tú puedes preguntarte cómo de causal es ese sistema, no hacia el mundo, sino hacia sí mismo. Y entonces, bueno, esa es la manera que esta teoría te propone a la hora de calcular la conciencia. Luego hay gente que no le gusta que le puedas asignar un número de conciencia a un sistema. Esas estructuras podrían ser neuronales o podrían ser ahí, este es el tercer elemento que me gusta, pero bueno, darle un like no quiere decir que me gusta, que me atrae, que es que además deja la puerta abierta a que otras estructuras que no sean neuronales pueden ser sintientes, ¿no? Puedan tener conciencia, experiencia subjetiva. Aquí hay mucho sinónimo que debatir, pero bueno. Y no estoy hablando precisamente de las máquinas, estoy hablando de las plantas, por ejemplo, o otros sistemas galácticos, por ejemplo, para decir algo, ¿no? Que las galaxias pudieran tenerla. No digo que Tononi diga que las galaxias, pero su teoría abre la puerta a lo que se llama hoy el panpsiquismo. El pan no es de comer pan, sino es pan de todo, y exige, ¿no? Mente, que todo tiene mente, que también se tiene que explicar bien qué significa, porque entonces vienen los críticos y dicen, entonces este vaso tiene mente, menuda estupidez, no hace falta estudiar esta teoría. No, ojo, cuidado. Lo que está diciendo, ¿verdad?, es que la mente es más fundamental de lo que nos han hecho creer, ¿verdad? Que también es una teoría muy antigua. Vamos, muy antigua, sí. ¿Quién era que decía que todo está lleno de dioses? No sé si sería Tales de Mileto. Bueno, todo está lleno de dioses. Es una forma de decir, y el animismo de toda la vida, ¿verdad? Que ahora se vende como, bueno, pobrecicos, ¿no? No tenían internet. Bueno, no. La cultura animista, donde todo está vivo, ¿no? Precisamente esa impresión de que todo está vivo es una de las percepciones que se repiten en muchas ECMs. La gente habla de que las plantas, las cosas, parecen estar hechas de un material brillante, palpitante, y que además sienten durante la ECM una unión, una capacidad de conexión no solo con otras personas, sino con las cosas mismas. Pueden sentir las rocas, el mar, las algas, los peces. Bueno, en estos estados anómalos o expandidos de conciencia, quien haya tomado setas alguna vez o ayahuasca, ¿no? Yo lo he hecho y yo he tenido esta experiencia, que otra vez será una alucinación de mi cerebro. No creo que solo sea eso, en la que yo miraba el pomo de la puerta y aquel material parecía divino, ¿no? Una sensación, ¿no?, de que la materia de repente vibra de una manera que está más viva y más consciente que casi que tú mismo, ¿no? Entonces, bueno, ya sé que esto otra vez suena desvarío, pero bueno, las cosas tiempo al tiempo van apuntando, ¿verdad? Datos, hablábamos datos, evidencias, conciencia social, permitirse hablar, los académicos y la gente de a pie de estas cosas, teorías que resurgen hoy en día, que recuperan estos estribillos de ideas que han estado siempre entre nosotros los humanos, y se están haciendo experimentos hoy en día otra vez en hospitales donde se dan dosis de LSD muy bien montado, con monitorización no solo cardíaca, encefalográfica, con auriculares en los que se le pregunta a la persona mientras está en ese viaje qué ve, qué encuentra entidades, otra vez, cómo son esas entidades, cómo te sientes, qué te dicen. Bueno, por fin se está estudiando otra vez. La guinda del pastel de nuestra charla fue una aparente digresión. Alex no disimula su amor por Bergson, el hoy olvidado filósofo francés de principios del siglo XX. Y resulta que ese amor al final también tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Bergson fue denostado y olvidado por atreverse a poner encima de la mesa ideas e intuiciones muy potentes que hoy van apareciendo tímidamente otra vez. Pero dejemos que sea Alex quien nos lo explique. Bueno, esto es amor a primera vista, es como a que le gusta a un escritor. La forma que... Bergson es premio Nobel, para que los que no lo conozcan, que no se conoce, y ahora te diré por qué no se conoce.
porque tuvo una buena pelea con el amigo Einstein, sí. Personaje del siglo por la revista Time, científico venerado, y si tú además, a modo de broma, si tú quieres que una chorrada tenga peso, di que la dijo Einstein. Como dijo Einstein, ¿verdad? Los sofás azules son más cómodos, ¿no? Es un poco cansino lo de la cita de Einstein, aunque también dijo cosas muy bonitas, no solo a nivel científico. Bueno, rebobinando, ¿no? Bergson es un filósofo, fue un filósofo francés, ganó el Premio Nobel de Literatura, escribe maravillosamente, pero además para mí es uno de los mejores filósofos de la historia, ¿no? Pero bueno, es algo también que tiene que ver con mi temperamento. A mí me entra muy bien esta manera que tiene de escribir y de decir las cosas y sus ideas, ¿no? Bergson es un absoluto pionero, tiene su tesis doctoral es sobre el libre albedrío y la cuestión del espacio y el tiempo. Su intuición es que cuando tú coges el tiempo y lo espacializas, el tiempo deja de ser lo que era. Proust se inspiró en Bergson para escribir En busca del tiempo perdido, por ejemplo. ¿No? Esto que hacemos los físicos todo el rato, que representamos el tiempo en el espacio, porque lo pintamos. Bueno, esa es toda la intuición de Bergson que él va desplegando de forma genial en su tesis doctoral, bueno, que además escribió dos, porque antes eran así, una en latín y la otra. Una en latín sobre el lugar, la cuestión del lugar y el espacio, la diferencia entre lugar y espacio en Aristóteles, luego tiene sobre el tiempo, luego tiene un libro que se hizo muy famoso en la época, que se llama La evolución creadora, que no hemos oído hablar de ella, pero estaba en los periódicos. Bergson causó el primer atasco en Broadway, en Estados Unidos. Mira, si era celebrity, Bergson era una celebrity, no como las de hoy, no en plan TikTok o selfie, ¿verdad? Porque era muy, pues como buen filósofo francés, ¿no? Escribiendo y reservado. Pero La evolución creadora, un libro que William James escribió, les escribían cartas que parecían casi de amor con Bergson, ¿no? Diciendo, bueno, lo que has escrito es maravilloso. Una visión de la evolución que ya anticipaba e iba más allá del neodarwinismo tan cansino, otra vez, que no hemos hablado de ello, ¿no? Pero otra vez, ¿no? La misma basura, deja que lo diga así, ¿eh? La misma basura de coger una idea tan bonita que ni Darwin, o sea, si Darwin levantara la cabeza diría, pero ¿qué habéis hecho, ¿no? con mi visión de la evolución y de la selección natural. Bueno, pues Bergson fue un filósofo que escribió sobre metafísica, pero muy comprometido con los avances científicos. Entonces tiene esta visión sobre la evolución, yendo más allá del mecanicismo, pero sin pasarse de la raya con el finalismo. Siempre está tratando de integrar estos. Bueno, habría que desarrollarlo, pero así a modo de buffet, ¿no? Tiene este libro, luego tiene otro de 1896, que el año pasado se cumplieron 125 años, que se llama Materia y Memoria. Para mí es un libro de neurociencia, porque además habla de lo que se sabía en la neurociencia del momento, las afasias, cuando la gente no se acuerda según qué palabras, y es ahí donde tiene él toda la teoría o su visión filosófica sobre dónde está la memoria, qué es la percepción, el rol que juega el cuerpo. Por ejemplo, hoy que se habla tanto de Antonio Damasio, que es un neurocientífico portugués afincado en Estados Unidos, ¿no? Es una celebrity, esta sí que es una celebrity. La celebrity de las de hoy, pues allí hay grandes ideas que hoy se presentan como totalmente contemporáneas y pioneras, y no digo que los autores no en algún momento no echen la vista atrás y digan, sí, esto ya lo dijo Bergson, es decir, el rol del cuerpo en la percepción. Pues tiene este libro que se llama, como decía, Materia y Memoria, que para mí es un libro clave para entender la neurociencia hoy. Tiene la evolución creadora, que es un libro clave para entender la biología hoy también. Y luego tiene otro que se llama Las dos fuentes de la moral y la religión, que es ya hacia el final. Bueno, es un genio. Bergson fue presidente de la Society for Psychical Research. Ajá. Americana, ¿verdad? Es decir, también se interesó, como muchos otros, esto no lo hemos hablado, o sea, James, pero incluso Marie Curie, es decir, gente que está en el Olimpo, en el Olimpo de la ciencia, ¿no? Tuvo interés serio por las mediums, por lo que pasaba cuando la gente se moría, por todos estos fenómenos de los que hablamos hoy, porque eran librepensadores y les interesaba eso y lo estudiaban, ¿no? Luego también había cuestiones del momento, ¿no? Porque también
tenía mucho que ver, luego vinieron las guerras mundiales y cuando la gente se moría, pues obviamente buscas una explicación y si eres científico también la buscas, ¿no? Bueno, todo esto es para decir Bergson. Lo que pasa es que a Bergson se le calumnió, o sea, la historia de Bergson, que esto no va sobre, este vídeo no va sobre Bergson, pero sobre Bergson podríamos hablar, podría contarte muchas cosas. Tuvo este encuentro con Einstein, ¿qué día fue? Un abril, el 6 de abril de 1922 creo que es, pero bueno, se cumplieron 100 años este año, ¿no? ¿Y por qué tuvo este encuentro? Porque Bergson es el filósofo del tiempo, o sea, toda su movida, como se dice aquí en Madrid, toda su movida va sobre el tiempo, entender la temporalidad, la duración, y es por eso que la evolución, hablar de la evolución es muy importante y hablar de la memoria es muy importante para él, ¿verdad? Incluso hablar del destino de la humanidad en esta última obra o del futuro de la humanidad. Es el filósofo del tiempo, que si tú vas a un volumen sobre filósofos y tiempo no te lo encontrarás, porque es un proscrito, ¿no? Bueno, entonces, pero claro, al mismo tiempo que Bergson ya estaba consagrado y Einstein empezó a subir, ¿no? Como la espuma, por sus teorías bien merecidas y por sus predicciones, y entonces, claro, pero decían cosas sobre el tiempo que no eran compatibles la una con la otra. Einstein siempre ha tenido esta visión casi cientifista, y lo voy a decir así, de que, bueno, el tiempo al final, como decías, es lo que miden los relojes. Entonces, casi decir la realidad es lo que se puede medir. Y lo de los filósofos son chorradas, ¿no? Y entonces les organizaron una cita. Einstein estaba de tour, ¿no? Iban en tren y llegó a París, y entonces le organizó, no recuerdo quién, un encuentro con la Sociedad Francesa de Filosofía. Entonces Einstein llega allí, imagínatelo con el sombrerito y tal, ¿no? Y entonces empiezan a dialogar y él empieza a hablar un poco del tiempo y tal, y estaba Bergson allí. Y alguien apremia a Bergson, bueno, diga usted algo, porque aquí tenéis... Entonces Bergson dice, bueno, no tenía preparado nada, pero ahí se casca como, no sé, 20 minutos, ¿no? Muy a lo filósofo francés del momento, y empieza a contar, bueno, pues su visión y tal. Está transcrito, se puede leer. Y entonces cuando acaba Bergson, Einstein se levanta o no se levanta y dice, el tiempo del filósofo no existe. O sea, digamos que en ese momento se produce la ruptura. Yo lo identifico, no solo yo, Jimena Canales, que escribió un libro se llama El físico y el filósofo, que va sobre Bergson y Einstein. En aquel momento se produce el principio del divorcio, y llevamos 100 años, ¿no? Con esas heridas, esa cicatriz en el que el Guitar Hero, ¿sabes? Que es el Science Hero, el héroe científico que va a ser Einstein, le dice al héroe filosófico del momento, tú, apártate, porque ahora quien va a dictar lo que es el tiempo, el espacio, quien va a dictar lo que es real, vamos a ser nosotros los físicos, ¿no? Y entonces, y pasan otras cosas, la popularidad de Bergson empieza a caer y la de Einstein sigue creciendo, ¿no? Y entonces Bergson cae en el olvido, y sus ideas caen en el olvido, y se le ridiculiza, y Bertrand Russell le pone a parir, y le tachan de que es irracional. Incluso hasta se sabe que muchas mujeres iban a escuchar sus conferencias, y encima fíjate qué público tiene, el público femenino. O sea, es un romántico irracional que aún no se ha enterado, ¿no? Y luego pasa todo el siglo XX, ¿no? Bueno, este es Bergson, pero bueno, vayan y léanlo, ¿no? En biología, por ejemplo, grandes biólogos moleculares aprovechan siempre la ocasión para decir, bueno, de lo que estamos hablando, el vitalismo, ¿no? Famoso. Eso te iba a preguntar. El elan vital, ¿no? Eso. Bueno, Bergson tenía esta intuición de que lo que empuja la vida, de lo que hace que las cosas marchen hacia adelante, ¿no? Que las especies especien, es decir, que haya esta diversidad, esta riqueza, que la vida no solo se explica por las bolitas de billar, que hay otra cosa. Bueno, pero ¿cuál es esta cosa? ¿De qué hablas? ¿Es un fantasma? No te diría, ¿de qué coño estás hablando? Bueno, él le llamó el impulso vital, el elan vital, ¿no? Lo que pasa es que eso luego se tergiversó porque hay varios tipos de vitalismo, ¿no? Hay otros personajes como Drish, y no vamos a entrar, que igual lo hablaban de este elan vital como si fuera casi como una sustancia metafísica que había que buscar. Bueno, había mucha confusión sobre qué es eso. Bergson simplemente estaba diciendo, solo con el mecanicismo y el materialismo caduco no vamos a poder explicar ni la vida. Entonces él le llamó el impulso vital, ¿no? A eso.
Y además no es solo una metáfora, es decir, toda su obra es tratar de explicar eso. Y es física, es física pura y dura y buena, ¿eh? O sea, habla de la diferencia entre lo actual y lo virtual, que también tiene que ver con la mecánica cuántica, por cierto. Bueno, en cualquier caso. Pero bueno, se cogió, pues igual como se coge lo de lo paranormal, ¿no? ¿Cómo se hace hoy en día para... Volviendo a lo que te decía antes, que sé que es un tema controvertido. ¿Cómo se hace hoy en día para que la gente no preste atención a algo que no te interesa? Pues por ejemplo, dices, este es un antivacunas. Pues es un poquito, el vitalista es ese tipo de insulto. Como digo yo, es una palabra que solo es casi mágica, solo al nombrarla refuta la tesis del que la trae sin tenerla que leer, ¿no? Es decir, chicos, esto queda refutado. El experto ha dicho que esto ya ni hay que mirarlo porque es una estupidez, ¿no? Entonces, grandes biólogos del siglo pasado, que cada vez que pueden ahí se ve, ¿no? Aprovecha y dice, bueno, por supuesto, lo que estamos diciendo aquí no es vitalista, obviamente estamos más allá, ¿no? Pero yo insisto, y en esto hago broma también, que igual hay en la no sé en toda la ciencia, pero en la neurociencia actual igual hay dos bergsonianos y medio. Yo soy uno de ellos, ¿no? Yo trato de recuperar estas ideas porque son potentísimas. Habrá que seguir de cerca la trayectoria y el trabajo de Àlex Gómez Marín, un neurocientífico inquieto y curioso que, además de su trabajo estrictamente técnico, se atreve a enfocar de vez en cuando la linterna un poco más allá de donde se excava mecánicamente. Seguro que con el tiempo los hallazgos aparecerán en esa dirección.